Yo fui diferente. Yo tuve que aprender a entenderlo para saber lo que se decían los dos viejos. Porque ellos no contaban nada lo que pasaba, si alguna enfermedad de cáncer, otra cosa, no le decían a nadie lo que tenía. Entonces ellos hablaban en patuá y yo con el correr del tiempo, porque yo quedé huérfano de madre a los 3 años. Mi madre una verté. Entonces los abuelos, para aliviar el hogar, trajeron a uno aquí y otro verté en la costa del río, que fue Leandro Setur, el que era gerente de la cooperativa. Bueno, ese es mi hermano. Ajá. Entonces yo tuve que aprender forzadamente el patuá y lo sabía todo. Después dejé de hablar muchos años, no había nadie aquí para hablar. Entonces empecé a hablar de vuelta cuando vinieron a visitarnos nuestros primos de Europa. Y mi tía esa que decían la Nanon, la tanta Nanon, tanta tía en francés. Nanon es, bueno, doña Juan, tenía un dolor en el vientre. Bueno, por eso aprendí mal patuá, para saber lo que tenía esa señora, mi tía. Entonces vinieron recién egresados, doctor Setul, doctor Bombín, a operarla, porque no había en San José nada para operar. Pero ella dijo, bueno, me van a operar en el dormitorio y en la cama matrimonial, porque ahí yo quiero morir. Entonces vinieron a buscar a mi abuelo, que contaba, mi abuelo era hermano, que haga hervir agua y pusieron latas todas con agua todo alrededor de la pieza así. Y trajeron 2 sol de noche que se llamaban Petromás se llamaba. Entonces la operaron ahí. Y mi abuelo, que afuera por ahí nada, entonces mi abuela, la asistente de ella, le dio la extrema unción porque de Europa venía con poder para dar la extrema unción. Y de sueco, de fondo de madera se fue para allá. y entonces la operaron y se sanó muy bien. Pero el abuelo cuando venía aquí en la casa y tomaba unos vinos con mi abuela, le decía a la Nanón, ¿de qué la operaron? Dice, ¿a vos qué te importa hacer cosas de mujeres? Y eso todo en patuá, y yo eso lo manjaba, ¿sí? ¿Sí? Bueno, más o menos a los 20 años de eso, yo supe lo que era. Bueno, te voy a decir, le dijo. Le sacaron de la matriz como un abrojo con espina como el pulgar. Y un fibroma. Más o menos ya he visto cuando venían las haciendas y quedaban ahí en esa zona, nosotros las mirábamos de aquí porque en ese tiempo no había montes y árboles, veíamos legua y legua. Entonces ahí venían y quedaban 2 o 3 días porque tenían que beber agua a los animales antes de llegar a la estancia donde las sacrificaban. Entonces ahí quedaban y mataban una vaca para hacer un asado, porque había 18 o 20 peones, o sea, receros, y comían carne y lo que sobraba lo dejaban colgado en el alambre, para que coman los crotos, o sea, los lincheras que pasaban por ahí, se comían la carne que quedaba colgada ahí, asada, en las alambrados. Y a más todavía, venían vacas en estado de preñadas y daban cría ahí, y había que esperar o sacrificar el ternerito o regalarlo a la colonia, que algunos por huevo, otras cosas, hacían un canje. Y la vaca que moría, se le regalaban los cueros, porque antes se usaba el cuero, se usaba para toda la artesanía de los animales, para el arado, para los carros, todo eso se precisaba un mundo de cuero, tener siempre cueros secos adelantados para trabajar, para hacer las riendas, las cinchas, todo eso que se usaba con los arados. ¿Sí? Bueno, yo sabía que venían del lado de Casero, porque Paraban en el baño.
Ah, en el baño, seguro. Cuando venían tropas chicas, paraban en el baño, porque estaba la otra arroyo cerca. Bueno, sí, que es la defensa contra la garrapata y el piojo, que toda la hacienda que había en la colonia, hubo un tiempo una obligación de llevarlo, había un sistema, de una vez por mes o después cada 3 o 4 meses llevarlos, bañarlos. Y entonces más o menos se iba liberando de ese flagelo que era la garrapata. Ahí quería decir que cuando empezó a comprar Lievi, animales, la vaca, para hacer como es lo que el otro día me dijiste o el nombre de eso que hacían esa pasta. De foie. No, el que se vendía al ejército en Europa. No, eran vacas hervidas que después se le sacaba. Estrato de carne. El estrato. Estrato no sé cuánto, beef off, no sé cómo se llama, que se le vendía con la guerra. Porque eso, una cucharada, vos la ponías en la sopa y era un muy buen alimento. Entonces, según por tradición oral, venía un inglés a caballo aquí en la zona, con 2 asistentes, 2 tapes, o sea, criollo, montado en burro. La misión. Entonces llegaba a una casa como será aquí, que había muchas vacas, y decía, generalmente las vacas eran dominadas por las señoras, porque la señora, la dueña de casa, la ama de casa, la mamá, era la que ordeñaba, hacía el queso. Y todas las vacas con su pollera larga hasta el suelo la conocían. Y si venía un hombre ahí adentro del corral, disparaban todas. Entonces venía la señora y decía, sí, tenemos vaca, ¿usted compra? Sí, como no, ah, qué bien. ¿Cuántas tiene? Bueno, aquí mi abuela decía, tengo 18, a ver cuáles son. Y la hacían pasar, delante, decía él, a caballo siempre, con su valija arriba del sirigote. El sirigote era un recaudo con una chapa de plata que tenía delante, que hoy no existen más esos recaudos sirigotes. Y decía, la veía pasar así delante de él y decía, son mías. Y sacaba en libra esterlina para pagarle. Y se iban cantando para la casa con las libras esterlinas. Felices, sí. La venta que habían hecho. Y que se siguió haciendo después siempre. La vaca esa que había que sacrificarla, se la vendía. Que no era mucha plata porque había vacas que valían 8 pesos en ese tiempo. Igual yo conocí la carnicería que se hizo la primera carnicería en la colonia, allí en el almacén de Fabre, al oeste del almacén de Fabre, Vidiella se llamaba. Zoilo Vidiella. Bueno, eran orientales que habían venido disparados de sus guerritas que tenían ellos, cruzaron en San Anselmo, tiraron una yeguada y se prendieron de la cola y pasaron para este lado, de la cola de la yegua. Sí. Y acá uno fue carnicero, era carnicero, sabía manejar eso, y entonces Fabre le dio un árbol para que haga su carnicería, y mataba bajo el árbol. No tenía pared, ni techo, ni nada, entonces venía con un caballito que le habían prestado porque eran todos pobres los Villegas. Y venía y enlazaba, aquí venía y compraba de 12 pesos un toro. Mataba un toro. Mucha plata. Mucha y grande el toro. Bueno, lo llevaba bajo el árbol de tiro con su caballo y 4 perros que le mordían los garrones para que le ayude a venir. Entonces llegaba allá, lo mataba, lo sacrificaba y lo colgaba con 2 o 3 lazos sin rondana en las ramas, en las horquetas. Entonces, corte único, no serrucho, hacha y cuchillo. Y bajaba la red y le iba cortando. Ajá. Y después que si no era 1 kilo, era arroba entonces. Entonces íbamos y comprábamos una arroba de carne, con una bolsa de alpillera, no platos como hacen ahora y otras, no. Lo que había en el momento. Sí. Era la bolsa. Una bolsa de alpillera. Y entonces iba bajando hasta que terminaba y después salía a caballo a comprar otro. Y acá, al lado de la calle Ancha, hubo otra, que era Raimundo Fausto.
donde, ¿saben dónde está la casa de los Setures? Ahí en la orilla de la calle Ancha, de Vittorio Setur, que compró ahora un Lugren. Para allá, tengo que pensar, del Camino a Mayo. No, sí, Camino a Mayo, al norte, Al norte. la casa más vieja que estuvo, Manuel Setur, el rastrero. Sí. Bueno, el lugar de él, la casa de él, Ahí fue estamos la hablando. pizzería. No, poquito más que hay una palmera, cerca. una o dos palmeras ahí. Sí. Estuvo Armando García ahí. Sí. ¿A saber dónde estaba? Bueno, ahí era la carnicería de Faustino Raimundo Fausto, Raimundo, uruguayo. Entonces él tenía un caballo bayo y 4 perros, o 3 o lo más, y venía y compraba así una vaca y se la llevaba allí en esa casa. Y después hizo su casa el tipo, que ahora no está más esa casa. Y no tenía estantería para colgar, entonces ponía cina que cortaba, que tenían una curva y como un gancho, y le hacía filo y le ponía todo así contra la pared y colgaba la red ahí, la desarmaba toda la red, ponía el hígado, el mondongo, todo eso colgaba ahí. Para después vender. Claro, en vez de colgar en gancho, colgaban la cina. Sí, en gancho de cina, sí. Uh-huh. Capa de agua. Y no solo eso, más antes, y algunos de esos con cuero de vaca o de potrillo, porque no conseguían esa capa o no tenían plata para comprarla. Entonces se usaba mucho el cuero de potrillo, que era más liviano que el cuero de un novillo, porque si iba a soportar 5 o 6. Y después traían caballos de repuesto. Eran 15 troperos y traían 15 caballos más que venían entregados por las vacas. Así que traían 30 caballos. Y generalmente traían a veces, o seguro que lo traían, un caballo con cosas, el mate, los objetos. Sí, o sea, las ollas. Sí, la cafetera. A veces la cafetera la ataban abajo de la cincha en el arroz, que iba colgando abajo. Uh-huh. Sí, eso. Y después dormían y a veces hacían el pan para comer. Según me contaba uno, el asado lo clavaban en un fierro, ¿no? Y estaba el asado metido ahí. Entonces, para hacer pan, o sea, como una torta frita, entonces amasaban sobre la carona y hacían una tira larga, angosta de 5 centímetros y larga, y la envolvían en el asador. Entonces la ponían en las brasas y eso quedaba crocante y se comía con la carne. Uh-huh. Cuando los viejos Setur aquí se casaba un hijo, ellos tenían tierra en diferentes lugares, entonces cercano, entonces se casó mi padre y dice, bueno, anda a ocupar el terreno ese de 50 o 20 hectáreas, te damos los caballos, la arau, la vaca, la cama, todo para acostarse a dormir recién casado, no como hizo Juan Rosier, un viejito que yo le digo, ¿y usted cuando se casó don Juan con una Berté, Silvia Berté, le decía Silvia, cuando se casó compró muebles? Ah, no, dijo que había que comprar, había que ir a Uruguay a comprar con carro y llevar cuero de vaca para tapar si llovía y pasar todos los arroyos, había 5 días para ir y venir con... Entonces nos casamos así. Y yo ya no durmieron la primera noche. Y dijo, hicimos un lindo nido de paja de lino en la esquina de la pieza, 1 metro de grueso. Y nos habremos revolcado la primera noche. Y Perú, los padres de la Juana, la Juana de
Despiace. Despiace. La Y ve- abuela y- de todos estos chicos. Y cuando venía, ella era nacida, apagá que voy a hacer un cuentito. Ella era nacida en Huajay. Víctor Setur nació, ellos nacieron aquí, pero después se fueron a Huajay y cuando fue grande la trajeron que venga a quedar con una viejita que se llamaba Anita Blanc, que es la madre De mixta. de los mistas que están enfrente del Del hospital. hospital. Bueno, Anita. Y la trajo ahí y en la casa de ella se bailaba. Y ya era una señorita, Sí, con ganas de tener algo a su costado. Entonces, el baile iba a ser esta noche y se venía antes que entre el sol porque no la dejaban salir de noche a la casa de ellos. Bueno, venía un acordeón o algo así, bailaban toda la noche y se quedaba a dormir para no irse de madrugada. No, qué esperanza. Pero estaba el Titi Spiazzi, que la pretendía. El Titi era el padre de todos los Spiazzi y tocaba el acordeón también. Bueno, la pretendía y no van, le dan chocolate a medianoche y ella tiene un vestido nuevo se había puesto y se chorrea de chocolate ahí. Uy, cómo parece que estás orinada, qué sé yo cuánto. Me mandan al Titi y te vamos a dar otra ropa. Y en ese interín, antes de eso, el Titi le estaba llegando para enamorarla. Y después que vino con otro vestido, no la sacó a bailar porque no la conoció. No, es que no se salía, había un lote de mozos aquí en esta casa, por ejemplo, no acá, vamos a decir a lo de el Molino Forcla, había 6 hijas, todas con edad de merecer. Y venían, te juntaba vos, yo, otro, todo a caballo, con una acordeoncita y llegaban a la entrada del sol y allí más o menos se alcahueteaba que iban a venir, entonces preparaban pastel y vino del país para recibirlo. Y llegaba y decía, señora, como ser la dueña o la mamá de toda esa Forcla era hermana de mi abuela, Pralón. María Pralón es la madre de los Forclas, de todos los Forclas que nacieron ahí en el molino. Entonces le decían, buenas noches, buenas noches. Y doña decía, buenas noches, ¿nos podemos bajar? Si son de buen mundo, sí. Sí, ¿y quién son? Y Crepí, Michelú, Frosar, Richard, ponele, y dice, ¿y los Michelú del otro lado del arroyo están? No, del otro lado del arroyo no. ¿Y por qué? Porque empiezan a bailar tango y apretan las mujeres. No querían los del otro lado del arroyo. Porque en ese tiempo se ahogó un hombre que es el tío de Lucio Blanc, Alejandro Blanc, el marido de doña Elena Blanc de Echeverría, que estaba atrás del... Frente a la casa de Marta. El marido de ella se mató ahí en el Perucho. Y se mató con un tiro de revólver acá y salió aquí. Entonces se cayó en el agua. Y mi tía, que era la madre, no quería, lo fue a ver a Bombín para que le dé el certificado de ahogado, no de suicidado, porque si no, no le podía hacer los funerales. Y velarlo, lo velaron ahí en la casa, lo sacaron al día después del arroyo, que no se lo conocía más porque estaba todo comido las mojarras, y lo velaron ahí y entonces le dieron el certificado. No, lo pasaron en la iglesia. Porque al llegar antes, llegaba el cuerpo en la iglesia, tocaba la campana y se lo hacía la misa de cuerpo presente. Pero mi abuela quería hacerle un funeral cantado con el coro de las monjas y que cante Setur en latín, porque Setur cantaba en latín.
porque viste que Setur después se peleó con el cura Nécol. Ah, no, esa historia. Ah, ¿no lo sabés? Sí, porque el hijo se mató en Buenos Aires de hermano el cura, Henry, o Hermán, algo así se llamaba. Y vino la ceniza y el cura no la quiso pasar en la iglesia para dar el funeral y todo eso. Entonces le dijo, si no me deja pasar el hijo, no vengo nunca más a cantar a la iglesia. Y lo vinieron a buscar a Fabre para que cante, un Fabre que había aquí. Pero no sabía el latín, el Fabre. Y así es la vida entonces, pasar el cuerpo, misa de cuerpo presente con los cosos colgados allá arriba que decía el nombre negro, los crespones. Y allá arriba el nombre del tipo que era. Quién era el muerto. Y bueno, y culpa de que no lo pasó, se peleó con Nécol, el cura Nécol, que estuvo hasta el año 35, creo que por ahí se fue Nécol. Y a esa tía, bueno, ese tipo se fue de tardecita en el Almacén, todo muy buena posición, con la viuda esa Elena Blanc. No tenían hijos y se peleaban por esa causa, que vos sol, que no servía, vos tampoco, que aquello. Bueno, la cuestión es que se mató el tipo y cayó adentro, se puso en la orillita ya, se cayó para abajo y lo llevó el agua lejos y quedó el revólver ahí en la orilla en 38. Y Mariano Rosier y Martín Artemán andaban recorriendo el arroyo y estaba Juan Cajiga, que vivía aquí de Fabre, un ranchito que había para arriba así, que ahora está el herrero Bastián. Ahí había un rancho que ahora fue destruido, ese rancho. Ahí vivió Juan Cajiga, que una hija debe ser hija la que casacan Fabre, del boliche. Bueno, el gurí, ese Juan Cajiga era un gurí de 14 años, criado de Pancho Pérez. Bueno, y vino al arroyo, donde se mató Alejandro Blanc, y encontró el revólver. Y lo tenía así cuando apareció Mariano Rosier y Artemán, y le dice, ¿y vos dónde encontraste? Ahí estaba, dijo el revólver, y le miraron y le faltaba un tiro. Y le dice, vos no vas a decir nada a nadie que encontraste ese revólver, porque no se podía decir porque el doctor ya había dado ahogado. ¿Sí? Dice, pero ¿por qué no jurás por Dios y la Virgen de rodillas en el arroyo allí? Y así lo hizo. El valor de la palabra. Y después de un montón de años murió. Y yo fui a comprarle unas plantas ahí a la viuda, que todavía vive la viuda, y le dije, Juan Cajiga nunca le contó a usted que había encontrado un revólver. No, nunca me dijo nada. Guardó el secreto. Ah, no. Es cosa grande esa. Antes no había el cajón para enterrar, el féretro para enterrar a las personas que morían en la casa. Se juntaba tablas, se compraba en Uruguay tablones para hacer el cajón en la casa, que había siempre un carpintero que lo hacía, lo llamaban cuando moría la viejita o el viejito, entonces se hacía el cajón en la casa mientras velaban el cuerpo. Y a veces lo hacían antes. Y lo ponían abajo la cama. Entonces había una viejita que lo probaba aquí a ver quién le andaba bien. Y si para aprovecharlo le ponían una culeca o dos, para que saque huevo abajo, todo lindo. ¿Sí? Y el Manco Fournier se murió la mujer. Y dice a los gurises más grandes, le dice, vamos al galpón, vamos a hacer el cajón para la mamá. Mientras se velaba. Y puede ser. Entonces se pusieron cortaban a serruchar y eso, y clavo y qué sé yo cuánto, y dice, papá, falta una tabla aquí ahora, la tapa de arriba. Pero dice, buscan por ahí y ya está. No, buscaron para todos lados, ¿dónde está? Y el más chiquito le dice, pero ¿no te acordás, papá, que el otro día se rompió el chiquero el chancho y le pusimos la tabla así? Ah, bueno, vamos para el chiquero chancho a sacar la tabla.
Y bueno, y la trajeron. Y la estaba terminando de clavarla cuando aparece el chancho ahí. Se salió, vio el hueco ese y salió. Bueno, a encerrar el chancho ese que no quería entrar y daba vuelta por acá, daba vuelta por allá. La cuestión que lo encerraron, pero quedaba el hueco. Y le dice al gurí más chico, quédate de espalda así contra el hueco hasta que vamos a enterrar a la mama. Aquí en el río por ahí tenían sus tierras los Bernay. Entonces apareció la novia con el padre en un sulky y decía, se vino con un sulky verde, con un caballo que le llamaban el tronador, porque había nacido una noche que tronaba. Y vino a decirle, tu hijo no se va a casar con la hija. Y él al ver eso disparó adentro de una quinta de Duranero con un yuyal alto así, se echó de panza ahí adentro, pero lo siguieron los perros, porque lo querían. Y dice que el padre miró así y vio la cola arriba de los yuyos, dice, allá está Nicolás. Y se fue para allá y le dice, ahí vino tu novia. Dice que si te va a casar o no, anda la puta, le dijo. ¿Cómo? Dice, ¿y cómo no andar de novia? Sí, pero si a vos te hubiera hecho lo que me hizo a mí la última vez que estuve. ¿Y qué te hizo? Y dijo, vos sabés que estaba abajo el parral, con un banco largo. Y ella se refalaba para el lado mío. Y yo llegué a la punta. Qué novia, mamá. Y cuando me descuidé, me manoseó la bragueta. Y yo dije, si me menosea a mí, va a menosear a otro después. Pero vos, ¿Estaba bien? Se descuidó el tipo que lo manoseó. Así se había descuidado.